¿Están los extranjeros menospreciando al Perú? La verdad impactante detrás de la furia de un equipo de televisión británico. En un rincón anónimo de Internet, un hilo se abrió silenciosamente en un foro, una publicación que pronto desataría una tormenta de comentarios. El autor, bajo un seudónimo, era yo, Ricardo Vargas, de 45 años. Con estudios en inglés y producción audiovisual, mi vida se había convertido en un puente entre dos mundos. Soy coordinador de producción y traductor para medios extranjeros, un trabajo que va desde negociar permisos de filmación hasta explicar los intrincados matices de la cultura y etiqueta peruana. He guiado a equipos de más de 20 países, pero ningún encargo me preparó para el incidente que estaba a punto de relatar. Un suceso que se grabó a fuego en mi memoria. Para dejar constancia, para que la historia no se perdiera, mis dedos comenzaron a moverse sobre el teclado. Todo ocurrió hace unos 5 años, escribí. Recibí una solicitud de un equipo de producción británico. Querían filmar un documental sobre la cultura gastronómica de Perú. Parecía un trabajo rutinario, como tantos otros. Jamás, ni en mis peores pesadillas, imaginé que aquello, tan nuestro, tan peruano, provocaría que me gritaran en la cara con una furia que helaba la sangre. Casi al instante, las respuestas llegaron como una avalancha. ¿A qué te refieres con aquello? Tuvieron problemas en un buffet libre, si estaban grabando, debe haber video. Quiero verlo, no nos dejes en ascuas. Cuenta el final primero. En medio del torbellino de especulaciones, con una calma que solo dan los años de experiencia, tecleé el siguiente párrafo. Voy a explicarlo en orden. El equipo era gente profesional, seria, educada. El problema no fue su actitud, sino la interpretación de lo que vieron. Fue un choque entre nuestra normalidad y la de ellos. Una pequeña fisura entre dos munderas de entender el mundo que generó el malentendido más colosal que he presenciado. Los comentarios no tardaron. Clásico choque de culturas. La comida no se parecía a la de la foto del menú, fue algo con alergias o temas religiosos. Finalmente, dejé una última y breve pista antes de comenzar el relato completo. El escenario fue la zona de restaurantes de un gran centro comercial en Lima. La chispa que encendió la pólvora fue una imagen que vieron en las vitrinas de las tiendas. Aquí es donde comienza la historia. El correo que lo inició todo llegó en una mañana limeña, gris y húmeda, como tantas otras. Mientras revisaba mi bandeja de entrada con una taza de café humeante, un remitente desconocido captó mi atención. Era una productora asociada a la prestigiosa cadena pública británica, la BBC. El mensaje era directo y ambicioso. Estamos produciendo un documental sobre la cultura gastronómica de Perú. Nos gustaría que nos guiaras, desde los huariques, más modestos y queridos por la gente hasta los restaurantes de alta cocina que han puesto a Perú en el mapa mundial. Si fuera posible, ¿podrías encargarte también de la coordinación local y la traducción? El encargo en sí no era nada fuera de lo común. Ya había coordinado docenas de rodajes sobre nuestra gastronomía, el ceviche y su historia, los secretos del pisco, la fusión de la cocina Nikkei, la dulzura de nuestros postres coloniales e incluso la compleja cultura detrás de un simple menú de barrio. Tras confirmar los puntos clave, preparé una propuesta básica, un presupuesto estimado, y envié todo de vuelta. La maquinaria se puso en marcha y comenzamos a ajustar el calendario de rodaje. Una semana después, recibí los detalles del equipo. El reportero estrella sería Alex, un periodista de unos 35 años, muy popular por su trabajo en programas de actualidad de la BBC. El camarógrafo era George, un hombre de apariencia tranquila y mirada observadora. La directora, Samira, una mujer de carácter sereno pero de una agudeza implacable. En total, un equipo de 7 personas, incluyendo sonidistas y asistentes, aterrizaría en Lima. El plan de rodaje abarcaba 5 días intensos. Los primeros 3 estarían dedicados a explorar la diversidad culinaria de Lima, recorriendo lugares emblemáticos como Miraflores, el bohemio Barranco, el bullicioso Mercado Central y el elegante San Isidro. Los 2 últimos días se dejaron como comodín, un margen para cualquier cambio de planes o para profundizar en algún descubrimiento inesperado. Con el itinerario claro, me sumergí en la logística, solicité los permisos de filmación en cada locación, organicé el transporte y reservé el alojamiento. Todo estaba listo. El día de su llegada, los esperé en el aeropuerto Jorge Chávez. A pesar de las largas horas de vuelo, Alex y su equipo descendieron del avión con una energía contagiosa, estrechándome la mano con sonrisas de genuina emoción. Hello. You must be Ricardo. It's a pleasure to meet you, dijo Alex. Igualmente,
bienvenidos al Perú. Permítanme llevarlos a su hotel para que puedan descansar. En el trayecto en la furgoneta, mientras nos abríamos paso por el caótico tráfico de la avenida Fawcett, el aire vibraba con sus expectativas. El ceviche, por supuesto. Pero también quiero probar un buen lomo saltado, exclamaba Alex. Y he oído maravillas de la comida callejera, los anticuchos. Quiero mostrar el verdadero sabor del pueblo peruano. Su entusiasmo me tranquilizó, pero en el fondo de mi pecho, una extraña e indefinible sensación de inquietud comenzó a formarse. Una pequeña piedra en el zapato de mi intuición. En ese momento, no tenía ni la más remota idea de la tormenta que aquel pequeño presagio anunciaba. El primer día de rodaje comenzó bajo el cielo encapotado de Miraflores, con la brisa salada del Pacífico acariciándonos el rostro. Nos reunimos frente a una reconocida cevichería, un local que era un templo para los amantes de los sabores marinos. George, el camarógrafo, montó su equipo y sus ojos se iluminaron al ver la actividad dentro del restaurante. "This is amazing", susurró. "It feels so alive". La primera escena se centró en la preparación del ceviche clásico. El chef, un maestro en su arte, cortaba el pescado fresco con una precisión quirúrgica, mezclándolo con ají limo, cebolla roja cortada en una juliana finísima y el jugo de limones recién exprimidos. Alex observaba, fascinado, mientras el chef explicaba el secreto de una buena leche de tigre. La cámara de George capturaba cada detalle, las gotas de jugo de limón salpicando, el vapor frío que emanaba del plato, los colores vibrantes que parecían saltar de la pantalla. El rodaje arrancó con un éxito rotundo. "El ceviche peruano es una obra de arte", declaró a Alex a la cámara después de probar el primer bocado, con los ojos cerrados en un gesto de puro éxtasis. "Nunca imaginé que algo tan simple en sus ingredientes pudiera tener una complejidad de sabores tan profunda". El día continuó en un guarique escondido en el corazón de Barranco, donde filmaron la preparación de un lomo saltado. El sonido del wok al rojo vivo, las llamas que envolvían la carne y las verduras, y el aroma inconfundible de la salsa de soja fusionándose con el ají amarillo llenaron el pequeño local. Alex devoraba cada plato y llenaba su libreta de notas con palabras como fusión, historia y respeto. Sin embargo, al llegar el segundo día, el ambiente empezó a cambiar sutilmente. Tras una mañana intensa filmando en el mercado de Surquillo, explorando la increíble variedad de papas nativas, ajíes y frutas exóticas, noté un ligero cansancio en el rostro de Alex. Durante el almuerzo, me preguntó, "Ricardo, ¿qué sigue en el programa?". Su tono no era de curiosidad, sino que contenía un matiz de hastío, como si preguntara otra vez a comer. Cuando le respondí que visitaríamos un restaurante de cocina criolla para probar un ají de gallina y que por la noche teníamos una reserva en un lugar de alta cocina en San Isidro, vi como Samira, la directora, fruncía el ceño y murmuraba algo inaudible a George. La tensión se hizo palpable al tercer día, durante el almuerzo en un aclamado restaurante de cocina Nikki. Alex, que hasta entonces había sido todo sonrisas y elogios, apenas tocó su comida. Su rostro se había ensombrecido. Dejó los palillos sobre la mesa y, con un suspiro que arrastraba una pesada carga, me miró directamente y dijo, "Ricardo, déjame preguntarte algo con total honestidad. ¿En Perú, es normal preparar y servir esta cantidad de comida todos los días?". No entendí el sentido de su pregunta y solo atiné a sonreír con ambigüedad, pero él insistió, su voz adquiriendo un filo cortante. "Hay países donde la gente muere de hambre, y ustedes despliegan estos banquetes. ¿No sienten nada? ¿No les remuerde la conciencia?". Sus palabras me cayeron como un baldazo de agua fría. Me quedé sin respuesta, completamente desconcertado. En ese momento, todavía no podía comprender el origen de su acusación. Pero esa sensación de extrañeza, esa desconexión, estaba a punto de convertirse en el catalizador de un malentendido de proporciones épicas. Y finalmente, en el último día programado para el rodaje principal, mientras nos dirigíamos a un conocido centro comercial, Alex me lanzó la pregunta con una voz gélida que cortaba el aire denso del coche. "¿A dónde piensas llevarnos hoy? ¿A otro restaurante de lujo? ¿O a ver más comida de utilería que nadie se come?". El equipo, que antes reía y comentaba detrás de los monitores, ahora guardaba un silencio sepulcral, cargado de hostilidad. El ambiente estaba tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Lo que yo no sabía era que, en el momento en que vieran aquello, todo iba a estallar. Era la tarde del tercer día de rodaje y la atmósfera dentro del equipo se había vuelto insoportablemente pesada. Para intentar cambiar de aires y mostrarles una faceta más cotidiana y diversa de nuestra gastronomía, decidí alterar el plan.
les propuse visitar la zona de restaurantes de un gran centro comercial en San Isidro. Les expliqué que allí podrían encontrar de todo en un solo lugar, desde puestos de comida rápida con sabor local hasta restaurantes familiares y locales especializados en cocina criolla, selvática o marina. El equipo aceptó con un silencio indiferente, asintiendo sin el más mínimo rastro de entusiasmo. Al llegar al centro comercial, nos dirigimos al patio de comidas. Las vitrinas de cada restaurante eran un espectáculo visual. Modelos de platos increíblemente detallados se exhibían para tentar a los comensales, ceviches brillantes, lomo saltado con un falso vapor ascendiendo, humeantes ají de gallina, parihuelas rebosantes de mariscos, coloridas causas y hasta postres como picarones y suspiro a la limeña. Cada réplica era tan perfecta que era casi imposible distinguirla de un plato real. Sentí un ligero alivio, pensando que esta variedad y presentación informal podría relajar el ambiente. Los guié a través del bullicio. Fue entonces cuando ocurrió. Ricardo, un momento, por favor. La voz de Alex era baja, casi un gruñido. Me agarró del brazo, su mano apretando con una fuerza inesperada. ¿Qué demonios se supone que es esto? Antes de que pudiera procesar la situación, su voz comenzó a elevarse, cargada de una ira creciente. ¿Por qué los peruanos desperdician la comida de esta manera? Míralo. Platos y platos de comida perfecta, exhibidos en vitrinas solo para atraer clientes. ¿Acaso los cocinan, los tiran y preparan unos nuevos cada día? Su arrebato repentino hizo que los transeúntes se detuvieran, sus miradas curiosas clavándose en nosotros. Hay millones de personas en el mundo que no tienen que comer. Y a ustedes no les importa. ¿Cómo pueden ser tan insensibles? En ese instante, finalmente, lo comprendí todo. Ellos estaban convencidos de que las réplicas de comida en las vitrinas eran platos reales. Peor aún, creían que, por una cuestión de apariencia, cada día se cocinaban y se desechaban, en un acto de despilfarro monumental. Traté de intervenir, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Alex, por favor, cálmate. Eso que ves no es comida de verdad, le expliqué apresuradamente. Se llaman muestras de comida o comida de cera. Son modelos hechos de resina y plástico. No se tiran, pueden durar años en exhibición. Pero Alex, cegado por la indignación, sacudió la cabeza, negándose a escuchar. No me mientas. Cualquiera puede ver que es real. Hasta sale vapor de ese lomo saltado. El vapor es un efecto de luz, Alex. Te aseguro que no es comida. Si quieres, puedes tocarlo. No te burles de mí, gritó, su rostro enrojecido. ¿Así es como lo hacen? Cuando se les pilla en algo, ¿simplemente lo niegan? Su voz resonaba por todo el pasillo. George, el camarógrafo, me miraba con una expresión dura, como si yo fuera el villano de la película. Samira, la directora, sentenció con frialdad, deberíamos cancelar el rodaje. Esto es inaceptable. Desesperado, luchando por mantener la compostura, hice una reverencia profunda, un gesto instintivo de respeto y conciliación. Lamento profundamente si esto ha causado un malentendido. Pero, por favor, gritar aquí no cambiará la verdad. Si me permiten, ¿por qué no le preguntamos directamente al encargado del restaurante? Justo en ese momento, el administrador de un local de comida criolla cercano, que había estado observando la escena, se acercó con calma. Joven, si gusta, puedo abrir la vitrina para que lo vean por ustedes mismos, dijo con una voz pausada y amable. Y así, el momento que desvelaría la verdad, que pondría fin al monumental error de juicio, estaba a punto de llegar. El administrador, con una tranquilidad pasmosa, sacó un pequeño juego de llaves del bolsillo de su camisa y se arrodilló frente a la vitrina de cristal. Un silencio expectante se apoderó de nuestro pequeño grupo y de los curiosos que se habían congregado alrededor. Con un suave clic, la cerradura cedió y la puerta de cristal se abrió. De su interior, el hombre extrajo el plato de lomo saltado que había provocado la furia de Alex. Bajo las luces del centro comercial, la carne falsa brillaba con un barniz irreal. Tóquelo con confianza, dijo el administrador, extendiéndole el plato. No es comida, así que no hay problema. Alex, con el ceño todavía fruncido pero con una pizca de duda en su mirada, extendió la mano y tocó la superficie con la punta de los dedos. Su expresión cambió al instante. Luego, el administrador golpeó suavemente uno de los trozos de carne contra el mostrador. El sonido no fue el de un alimento blando, sino un toc seco y duro, como el de madera o plástico.
Una fina capa de polvo cubría algunas de las papas fritas, una prueba irrefutable de que el plato llevaba mucho tiempo allí, inmóvil. Esto no es comida, murmuró Alex, como si estuviera intentando ordenar los pensamientos en su cabeza, que debían estar corriendo a 1000 por hora. George y Samira se acercaron, sus rostros reflejando una mezcla de asombro y desconcierto mientras observaban de cerca la réplica. Aproveché el momento de shock para añadir una explicación más detallada. Como les dije, son muestras de comida, hechas de resinas, siliconas y plásticos. Antiguamente, los artesanos las tallaban y pintaban a mano. Con el tiempo, la técnica ha mejorado tanto que ahora se ven increíblemente realistas. A pesar de la evidencia, la confusión todavía se aferraba a sus rostros. Pero se veía tan perfecto, tan apetitoso. Incluso el vapor, insistió Samira. El vapor es un truco, un pequeño dispositivo o una luz bien colocada para crear el efecto, repetí pacientemente. No se usa ni un solo ingrediente comestible. Por eso no se pudre, y desde luego, no lo rehacemos cada día. El administrador sonrió y asintió. Este lomo saltado de aquí lleva con nosotros unos 5 años, creo. Lo limpiamos de vez en cuando, claro, pero tirarlo. ¡Qué ocurrencia! El rostro de Alex se fue tiñendo de un rojo intenso. Pero ya no era el rojo de la ira, sino el de la más profunda vergüenza y arrepentimiento. Exhaló lentamente, bajando la mirada al suelo. Nosotros de verdad pensamos que estaban exhibiendo comida real y tirándola cada día solo por apariencia. Por eso nos enfadamos tanto. De verdad, lo siento muchísimo. Inclinó la cabeza en una disculpa sincera. A su lado, George, el camarógrafo, y Samira, la directora, imitaron el gesto, bajando la cabeza con una clara expresión de bochorno. Entre los curiosos que aún quedaban, se escucharon algunos aplausos tímidos. El administrador, con una generosidad típicamente peruana, se rió. No se preocupen, hombre. No tenían por qué saberlo. Son cosas que pasan. Frente a la vitrina ahora abierta, el silencio que se instaló fue denso pero ya no hostil. La ira se había evaporado de los rostros del equipo británico, reemplazada por una visible mezcla de desconcierto y vergüenza. Alex depositó con sumo cuidado la réplica del lomo saltado sobre el mostrador, soltó un suspiro largo y profundo y, mirándome directamente a los ojos, inclinó la cabeza una vez más. Ricardo, de verdad, lo siento muchísimo. Estábamos completamente convencidos de que la gente en Perú decoraba sus locales con comida para luego tirarla. Te gritamos sin siquiera verificar los hechos, dejándonos llevar por la emoción. Te pido disculpas de todo corazón. Samira, la directora siempre serena y calculadora, también se disculpó, su voz teñida de un arrepentimiento genuino. Vinimos a Perú para entender su cultura, y fuimos nosotros los que nos negamos a entender. Siento una vergüenza terrible. George, el camarógrafo, añadió con la mirada baja, cuando vi el polvo sobre el plato de carne, sentí que la cara me ardía. ¿Qué papelón hemos hecho? El administrador del restaurante, que había observado toda la escena, sonrió con calidez. No se preocupen, de verdad. Simplemente no lo sabían, eso es todo. Pero el hecho de que ahora quieran saberlo, eso ya es más que suficiente. Siguiendo su ejemplo, decidí que era momento de cerrar la herida. Me sorprendieron los gritos, no voy a negarlo, pero me alegra que el malentendido se haya resuelto. Y les agradezco que, a pesar del enfado inicial, hayan estado dispuestos a escuchar. Poco a poco, la pesada atmósfera comenzó a disiparse. La gente que se había arremolinado a nuestro alrededor empezó a dispersarse, murmurando entre risas eran maquetas o ¿qué tal Roche para los gringos? Sin embargo, noté que Alex no estaba del todo tranquilo. Mantenía la mirada baja, perdida en algún punto del suelo, con el puño ligeramente apretado, como si estuviera librando una batalla interna. En ese momento, no podía saber lo que pasaba por su mente. No podía imaginar que él no estaba dispuesto a dejar las cosas así, que no se conformaría con una simple disculpa. Y, desde luego, no podía prever que, en el instante siguiente, este colosal malentendido se transformaría en el inesperado punto de partida de un nuevo y fascinante capítulo de nuestra historia. Alex permaneció en silencio durante un largo rato, con la mirada fija en la réplica de plástico que había desatado el caos. Apretó el puño, respiró hondo como para armarse de valor y finalmente levantó la vista hacia mí. Su expresión ya no era de vergüenza, sino de una nueva y férrea determinación. Ricardo,
dijo con voz firme, no podemos simplemente dar media vuelta e irnos a casa como si nada. No después de esto. Si es posible, quiero saber más sobre estas muestras de comida. Quiero entender cuándo y quién las creó, cómo se convirtieron en una parte tan integral de la cultura peruana. Quiero filmarlo y contarlo bien, como debe ser. En el instante en que escuché esas palabras, comprendí la verdadera naturaleza de su inquietud. Alex no se había detenido solo para disculparse. Como periodista, como comunicador, estaba asumiendo la responsabilidad de su error, transformándolo en una oportunidad para entender y transmitir una verdad más profunda. Asentí lentamente, una sonrisa formándose en mi rostro por primera vez en horas. En ese caso, le propuse, tenemos que ir al mercado central, al corazón de Lima. Cerca de allí, en el barrio chino, se encuentran algunos de los talleres más antiguos y tradicionales de artesanos de muestras de comida en todo el Perú. Al día siguiente, nos adentramos en el bullicio del centro de Lima. El aire vibraba con una energía caótica y fascinante, una mezcla de pregones de vendedores, el rugido de los autobuses y el aroma de la comida callejera. En una callejuela lateral, escondido a plena vista, encontramos el taller. Era un pequeño local cuya fachada estaba adornada con réplicas de platos criollos. Dentro, un artesano de edad avanzada, con las manos manchadas de pintura y la mirada concentrada, estaba pegando con delicadeza los granos de choclo a un plato de arroz de resina. Tras obtener su permiso para filmar, el maestro artesano, don Mateo, comenzó a relatar la historia con una voz suave y pausada, mientras yo traducía. Esto empezó hace muchas décadas, en los años 50 o 60. En esa época, no todos los restaurantes, especialmente los más pequeños, los huariques, tenían refrigeradores modernos. Era un lujo. Poner un plato de comida real como muestra significaba que se malograría en pocas horas. Observé a Alex mientras traducía. Tomaba notas a una velocidad vertiginosa, su rostro reflejando una concentración absoluta. Samira revisaba el encuadre en el monitor, y George hacía un primer plano de las manos expertas de don Mateo. El artesano nos mostró una vieja fotografía en blanco y negro. En ella se veía un pequeño restaurante de Lima de los años 60, con una vitrina en la que se exhibían modelos toscos, pero reconocibles, de platos de comida. Con la llegada de más turistas y gente que no conocía bien nuestra cocina, continuó don Mateo, estas muestras se volvieron aún más importantes. Era una forma de mostrarles que era un ají de gallina o cómo se veía un seco a la norteña sin tener que explicarlo con palabras que no entendían. La demanda creció, y la técnica fue mejorando. Alex hizo una pregunta. ¿Por qué la necesidad de hacerlas tan increíblemente realistas? Don Mateo sonrió por primera vez, una sonrisa llena de sabiduría. Porque la comida entra primero por los ojos, joven. Es el primer sabor. Nuestra misión es transmitir la esencia del plato, su color, su textura, su alma, a cualquiera que lo vea, hable el idioma que hable. Queremos que se vea tan delicioso que la gente no pueda resistirse a probar el de verdad. Con esa idea en la cabeza, seguir mejorando hasta llegar a este nivel fue natural. George dejó escapar un suso de admiración mientras iluminaba una de las réplicas para captar su textura. Alex murmuró en voz baja, casi para sí mismo, ayer pensaba que esto era un símbolo del despilfarro. Pero en realidad, era una muestra de hospitalidad, de ingenio. Asentí en silencio, sintiendo un profundo orgullo. El viaje que había comenzado con una acusación furiosa se estaba transformando, paso a paso, en un puente de entendimiento. El rodaje avanzaba a la perfección. Cuando terminaron de filmar los detalles del trabajo de don Mateo, Alex preguntó con timidez, si no es mucha molestia. ¿Sería posible que intentáramos hacer una? Don Mateo pareció sorprendido por la petición, pero su sorpresa se convirtió rápidamente en una sonrisa divertida. Por supuesto. Ya que han venido desde tan lejos, tienen que vivir la experiencia completa. Pero les advierto, no es tan fácil como parece. Nos condujo a una pequeña mesa en la parte trasera del taller. Sobre ella había recipientes con resinas líquidas de diferentes colores, moldes de silicona, pequeñas espátulas y materiales para crear texturas. El reto, crear un pequeño plato de causa rellena. Don Mateo nos mostró la técnica. Con una manga, formaba la base de papa amarilla con una resina de color intenso, la rellenaba con una mezcla que imitaba el pollo y la mayonesa, y la decoraba con réplicas de huevo duro y aceitunas. En sus manos, parecía magia. Alex, con una seriedad de cirujano, intentó replicar el proceso.
El resultado fue una masa amorfa y descolorida. George no pudo contener la risa. Parece un puré que se ha caído al suelo, bromeó. El ambiente del taller se llenó de risas, relajando por completo la tensión de los días anteriores. La cámara, por supuesto, no dejó de grabar. Yo también lo intenté, y mi causa no quedó mucho mejor. La resina se endurecía más rápido de lo que esperaba. El siguiente paso fue crear las decoraciones. George, mientras intentaba pintar una hoja de perejil de plástico, comentó, es curioso, se siente casi como si estuviéramos cocinando de verdad. Don Mateo, sin dejar de trabajar, le respondió con una sonrisa. Hacer estas muestras es como la cocina al revés. Es una recreación inversa. El desafío es hacer que algo que no se puede comer parezca lo más delicioso del mundo. Por eso, muchos de los procesos se parecen a los de la cocina. La expresión de Alex era de pura concentración. Se preocupaba por la consistencia de la resina, y sus movimientos para alisar la superficie de su causa se volvieron más precisos y cuidadosos. No estamos usando aceite ni fuego, pero el resultado tiene que parecer frito o jugoso. Es increíble. Crear el sabor con la mirada. Supongo que de esto se trata. Don Mateo detuvo su trabajo un momento y nos miró. Hacer que algo se vea hermoso. En eso, la cocina y nuestro arte son iguales. Un buen cocinero no solo se preocupa por el sabor, sino también por el color, por la presentación en el plato. Quizás nosotros somos como cocineros que alimentamos los ojos en lugar de la boca. Alex asintió lentamente, procesando esas palabras mientras contemplaba su imperfecta pero propia causa rellena. La cámara de George capturó su perfil en silencio, un rostro que reflejaba una profunda revelación. Unas 2 horas después, todos habíamos completado nuestras obras maestras. Siendo honestos, la calidad estaba a años luz de las de Don Mateo, pero vistas desde cierta distancia, se parecían a una causa rellena. Alex levantó su creación con cuidado y sonrió. Definitivamente no puedo llevarme esto de recuerdo a Inglaterra. Me detendrían en la aduana por terrorismo culinario. El taller estalló en carcajadas. El equipo parecía liberado de un gran peso. El rodaje, que había nacido de un malentendido, se había transformado en un acto de comprensión, respeto y, finalmente, de genuina alegría. Lo que ninguno de nosotros sabía en ese momento era que las imágenes de esa experiencia provocarían una reacción completamente inesperada al otro lado del mundo. Aproximadamente 3 meses después de que el equipo regresara a Inglaterra, recibí un correo electrónico de la productora. El asunto decía, programa terminado. Por favor, dale un vistazo. Adjunto venía un archivo de video. Al hacer clic, los recuerdos de aquellos días intensos cobraron vida en mi pantalla. El documental comenzaba de la manera más audaz e inesperada posible, con la escena de la confrontación en el centro comercial. La cámara mostraba a un Alex furioso, con el rostro desencajado por la ira, gritando. ¿Por qué los peruanos desperdician la comida de esta manera? Hay gente muriéndose de hambre en el mundo. Mi rostro y el de los transeúntes estaban difuminados, pero la expresión de Alex, su indignación cruda y sin filtros, se emitió tal cual. Pero el programa no se detuvo ahí. La escena cambió bruscamente, mostrando el momento de la revelación, el administrador abriendo la vitrina, el lomo saltado polvoriento, la mano temerosa de Alex tocando la superficie dura, su rostro de asombro absoluto. La tensión, el alivio, incluso las risas nerviosas del final, todo estaba allí. Y sobre esas imágenes, la narración serena de Alex comenzó, estábamos enfadados sin saber nada. Creímos que era comida real y juzgamos duramente al pueblo peruano. Pero la verdad era completamente diferente. No estaban desperdiciando comida. Estaban protegiendo y compartiendo su cultura gastronómica a través del ingenio. La segunda mitad del programa estaba dedicada a nuestra visita al taller de Don Mateo. Mostraban sus sabias palabras, la historia de las muestras, y por supuesto, las divertidas escenas de nosotros intentando crear nuestras propias causas rellenas. El documental concluía con las palabras de Alex, llenas de humildad y respeto. Estas muestras no se pueden comer. Pero son la materialización del espíritu hospitalario del Perú. Son un ingenioso invento para que todos, sin importar de dónde vengan, puedan imaginar los sabores y ordenar con confianza. Y esa es una historia que sentí la necesidad de contarle al mundo. A los pocos días de su emisión, el programa se convirtió en un fenómeno. La cadena de televisión fue inundada con correos y llamadas de todo el mundo.
donde se pueden comprar esas réplicas de comida peruana, me gustaría hacer un tour para visitar a esos artesanos. Soy chef y quiero contratar a un artesano peruano para mi restaurante en Estados Unidos. La repercusión desde Francia, la India, Australia, fue mucho mayor de lo que nadie había imaginado. Poco después, recibí otro correo de la productora: Ricardo, estamos planeando una secuela. Nos gustaría hacer un documental centrado exclusivamente en la vida y obra de los artesanos de muestras de comida de Perú. ¿Podríamos contar contigo de nuevo? El viaje que había comenzado con un malentendido se había convertido, sin que nos diéramos cuenta, en un nuevo puente cultural. Un tiempo después, recibí un correo personal de Alex. Ricardo, ¿podrías ayudarnos una vez más? Queremos organizar un evento en Londres, un taller de experiencia para hacer muestras de comida peruana. Y queremos hacerlo contigo y con Don Mateo. Me quedé atónito. Pero no había razón para dudar. Cuando le transmití la propuesta a Don Mateo, se rió con una mezcla de timidez y emoción. ¿Yo? ¿Haciendo causitas de plástico en Londres? Nunca me lo hubiera imaginado. Pero... suena divertido, ¿no? Unos meses más tarde, Don Mateo y yo estábamos volando hacia Londres. El evento se celebró en un gran salón, que se llenó de gente de todo tipo, chefs profesionales, estudiantes de arte, familias con niños. Sobre las mesas, todo estaba preparado: las resinas, los moldes, y los materiales para crear réplicas de ceviche, anticuchos y picarones. Alex subió al escenario y tomó el micrófono. Hace un tiempo, cometí el error de ver estas creaciones como un símbolo del derroche. Hoy sé que estaba equivocado. Son, en realidad, un plato que se sirve con los ojos, un acto de consideración y bienvenida. Cuando el taller comenzó, el salón se llenó de una energía increíble. Los niños estiraban la resina con alegría, y los adultos se esforzaban con una concentración absoluta para pegar el perejil a sus anticuchos. Al ver los resultados finales, se oían exclamaciones de asombro. No puedo creerlo, parece de verdad. Don Mateo, observando la escena con una sonrisa tranquila, me dijo en voz baja: comer un plato dura solo un momento, pero el recuerdo de su sabor puede durar para siempre. Con esto pasa algo parecido. Aunque no se pueda comer, tiene el poder de hacer sonreír a la gente. Al final del evento, Alex se me acercó. Los malentendidos le pueden pasar a cualquiera, Ricardo. Pero si en lugar de aferrarte a tu rabia, eliges el camino de entender, el conflicto se convierte en una gran historia. De vuelta en Lima, abrí mi portátil como de costumbre y me dirigí a aquel hilo anónimo que lo había empezado todo. Escribí una última respuesta. Lo que para un peruano es normal, para otra persona puede ser un motivo de asombro. Pero el asombro no tiene por qué ser una razón para odiar. Si se convierte en una chispa para conocer al otro, el mundo se vuelve un lugar un poco más interesante. Todo comenzó con un simple error de juicio. Pero a raíz de ese error, el equipo británico eligió el camino de la curiosidad en lugar del de la ira. Creyeron estar en un país que despreciaba la comida, pero lo que encontraron fue la amabilidad, el ingenio y el orgullo de artesanos que, en la sombra, habían pasado su vida perfeccionando una forma de hospitalidad silenciosa. Gracias por habernos acompañado hasta el final de esta historia. Si te ha parecido interesante, un me gusta o una suscripción al canal nos ayudaría enormemente a seguir creciendo. Seguiremos descubriendo las historias que se esconden detrás de lo que